Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, y sobre todo los países que viven pendientes de los acontecimientos que suceden a cada momento, es llegar a conclusiones. Una cosa que aparentemente escapa de todas las evaluaciones que se hacen, llegar a conclusiones. Y claro, cuando un país como el nuestro se encuentra en una encerrona como la que está ahora, porque es una sucesión de acontecimientos que en un tiempo realmente corto se han ido degradando todos los valores y las posibilidades. Entonces, cuando ocurre eso, se produce una aluvión de especulaciones. Todo el mundo opina, todo el mundo quiere intervenir, todo el mundo está afectado, todo el mundo quiere sacar conclusiones. Fíjese, todo el mundo termina al final en un vértice. Conclusiones. Entonces, uno no escapa a eso, uno que está tan bien inmerso en esas cosas, también al final arriba al desiderato de tratar de sacar conclusiones. Y entonces esas conclusiones, ¿en qué se basan? O mejor dicho, ¿en qué se basarían? Y enseguida te dicen, y en el análisis, en la capacidad de evaluar las cosas, en la inteligencia, en los estratos superiores de la cultura, en los pensadores, en los intelectuales, en la gente que hace al pensamiento nacional, en fin, te lo adornan de tal forma que a vos te da a veces pánico meterte ahí, como yo que soy un piojoso, sin cultura, sin educación, sin preparación académica, me voy a meter en ese terreno donde yo haría un papelón. Y yo entonces no me meto a ver si saco conclusiones. Pero dentro de ese grupo enorme de gente de pueblo que componemos la grande mayoría, hay tipos audaces, tipos desparpajados que no les importa un corno lo que piensen los demás y que no les interesa si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque como ellos no tienen nada que perder, como ellos no están jugando ninguno de sus intereses porque no tienen nada, entonces dicen, no, yo me largo al agua, yo me tiro a la pileta y yo voy también a sacar mis propias conclusiones. ¿Qué te parece? Toma para vos, toma mate. Yo también, que soy un perejil, también voy a intervenir en este tema donde intervienen todos los iluminados y yo desde abajo, desde el Rioba, desde el sindicato, voy a dar mis conclusiones. Por eso hoy yo te voy a dar, que soy un perejil más, te voy a dar mis conclusiones. ¿Te imaginas en el berenjenal que me voy a meter? Porque, y de entrada nomás decir, este tipo no tiene autoridad para venir a dar una opinión. Eso es lo primero que te van a decir. El segundo van a decir, este tipo, porque vive en Norteamérica, será de canchero, porque está en un imperio, porque no tiene los problemas que tenemos nosotros, en fin. O sea, no va a haber uno solo, posiblemente, que esté de acuerdo en mis conclusiones. Pero claro, mis conclusiones hoy no son las que esperan todo el mundo, que yo hable de Macri, que hable de Cristina, que hable de las PASO, que hable del fraude, que hable de Clarín, mis conclusiones van a ser totalmente distintas. O sea, yo voy a sacar unas conclusiones que generalmente no es que no las sepan, las saben todo las saben. Pero es un tema que, ¿qué te vas a meter? No te podés meter, porque si vas a sacar conclusiones sobre este tema específico, y le tenés que dar en la matadura más de 4, porque en estas conclusiones caen en la volteada un montón de los nuestros. ¿Entendés? Ese es el problema de las conclusiones estas. En estas conclusiones caen en la volteada un montón de los nuestros, que en realidad son los verdaderos culpables de todo lo que nos pasa. ¿Qué me contás? Esta no la tenías prevista, ¿no es cierto? Sin embargo, aunque te parezca mentira, después de evaluar todas las cosas,
nosotros, yo, el pueblo, la gente, la mayoría de los perejiles, llegamos a estas conclusiones. ¿Sabés quién tiene la culpa de todo lo que nos pasa? ¿Sabés quién es verdaderamente el culpable de todo lo que pasa en la Argentina? ¿A qué vos no sabés? El peronismo. ¿Qué? El peronismo. El peronismo tiene la culpa de toda la desgracia de lo que nos está pasando a los argentinos. ¿Cómo? Es así que no te la puedo creer, ni te la puedo aceptar, ni te la puedo consolidar, y eso es una difamación, eso es una burla, eso es una canallada, vos sos un traidor, vos sos un tipo que ahora que estás en la vejez te querés vengar de todos nosotros y querés engancharnos a nosotros en esta especulación dañina y perversa que como viejo fracasado nos querés echar la culpa. Lo que menos pudiera suceder es lo que vos estás diciendo, que el peronismo sea culpable. Entonces vas a decir que Perón era un farsante. ¿Cómo me querés enseguida enganchar, no? Enseguida me querés enganchar para que yo diga lo que vos querés que yo diga y que estás pensando. Que yo diga que Perón, o sea, que le eche la culpa al general. No, al contrario. Este es para reevaluar la inteligencia, las virtudes, las capacidades y las genialidades de Perón. Y para decirte que todos los demás, que son dirigentes, no estoy hablando de la gente de la masa, del pueblo, cuidado, de todo lo que se dicen dirigentes, son los atorrantes, los que nos han llevado a esto. O sea, el peronismo oficial es el culpable de todas estas desgracias. Y claro, la mayoría es natural, va a pensar que estas conclusiones están traídas de los pelos. Si hay alguien que menos se pudiera culpar de la culpa de lo que pasa en el país, es al peronismo, y eso está definidamente claro. El peronismo ha sido la única opción política planificada y estructurada de tal manera que al involucrar a todo el pueblo y hacerlo responsable de todas las proyecciones que pueda tener su ideología, es el que menos será el culpable del desastre que está actuando y que está lesionando los intereses de cada uno, incluso de los propios peronistas. O sea, sería una acusación sin fundamentos. No tendría razonabilidad bajo ningún aspecto de culpar que la desgracia que soporta el país en todos los órdenes, jurídico, social, político, económico, cultural, sea de los peronistas. Los peronistas, al fin y al cabo, son los únicos que tienen una hoja de ruta, que tienen una filosofía, que tienen un orden doctrinario, que tienen una ruta marcada, o sea, que tienen la planificación de la realidad de un proyecto en serio. Es el único proyecto que tiene el país, el único, no hay otro. O sea, entonces, si eso que es el orden es el culpable de la desgracia, y acá está fallando algo. Fundamentalmente acá está fallando algo que solo, y ahí, claro, acá viene lo importante, que solo las conclusiones de un análisis serio te puede dar luz sobre esto para que los peronistas sepan por qué ellos vienen a ser los culpables de todas las desgracias. Mirá vos. Así que los peronistas son culpables por los propios peronistas, entonces, esa es la conclusión. Efectivamente, los peronistas estamos cargando con la culpa de una desgracia nacional por culpa de los propios peronistas que se han infiltrado en el movimiento diciendo que son peronistas y que han producido una implosión. O sea, esos peronistas han sido el caballo de Troya que han ingresado en el peronismo y que han producido todo este desbarajuste.
Así que entonces esa palabra vertida casi al azar, caballo de Troya, ¿es la culpa de lo que nos pasa? O sea, quiere decir que el peronismo está justificándose que ha tenido falencias. Esa es la pregunta que se hace cualquiera. ¿Cómo? Un peronista diciendo que la culpa es del peronismo, es natural que dice, bueno, ¿cómo te lo explica esto? ¿Qué clase de conclusiones está trayendo ese tipo? Y claro, el enemigo del país, de los intereses tuyos, de la gran mayoría, es una persona tecnificadamente preparada para estudiar las emociones de los movimientos sociales en el mundo. Conoce profundamente todos los resortes en los análisis de la evolución social de la humanidad. Entonces, sabe que cuando un movimiento de voluntades coaccionado se mantiene incólume, para destruirlo solamente hay una sola mecánica, una sola teoría, es implosionándolos, o sea, infiltrándolo primero, meter gente adentro de ese movimiento y después producir la implosión. O sea, a cada uno de esos que se metieron en ese movimiento homogéneo, que es como creó Perón ese movimiento, se le metieron cuñas adentro. Entonces, una vez adentro del movimiento, esas cuñas, a lo mejor sin darse cuenta, fíjate vos que lo más maravilloso de este estudio es que esa gente fue tontos útiles que a lo mejor trabajaron para el enemigo sin ellos darse cuenta. Es decir, ¿cómo se produjo eso? Y entraron un personaje en un sector del peronismo. El peronismo ya estaba sin conducción, Perón había muerto. Entonces, le hicieron creer a ese caballo de Troya que él pudiera ser el que pudiera aglutinar la gran mayoría. O sea, que él pudiera ser el nuevo conductor. Y lo financiaron. O sea, una idea se propaga cuando el tipo que opera la idea tiene elementos en sus manos para operar. Medios de comunicación, dinero, en fin, capacidad de penetración, contactos en la prensa. Entonces ese tipo se convierte en un líder, se convierte en un referente, ya que Perón había muerto, entonces. Pero hábilmente estos que preparan las grandes estrategias que te estoy hablando, hacen varios lideritos para infiltrar ese gran movimiento que te estoy hablando. Entonces se ponen 5 o 6 personajes en distintos sectores, en distintas partes de ese movimiento homogéneo, ya sea en el cultural, en el social, en el gremial, en el político, en el económico, en fin, en todos los sectores que tienen presión de poder, ponen una cabeza de turco para operar. ¿Qué es la conclusión de lo que hablamos al principio? Y la conclusión es que se produce la explosión, implosiona el movimiento y entonces aparecen 10 cabezas distintas reclamando la unidad hipotética, pero dividiendo el sector esa fuerza homogénea que era la que sentaba precedentes inapelables, sin cohesión, sin fuerza, debilitada absoluta y totalmente. Fíjate qué trabajo prolijo hecho. O sea, nadie se dio cuenta. Porque fulanito, quiere decir, Massa, Urtubey, Moyano, Barrio Nuevo, Pichetto, en fin, los que vos quieras, los que están en danza, de la Sota por allá, el otro en Córdoba, en Mendoza, en San Juan, en fin, todos cabeza de playa. Muy bien organizado, muy bien ordenado, o sea, estratégicamente una jugada magistral. Fíjate que al no tener una cabeza conductora, fue fácil realizar eso. Entonces llegó un momento que el peronismo dejó de existir. Por eso mucha gente dice peronismo no existe. Y yo lo sostengo. Yo lo vengo diciendo que muerto Perón, el peronismo no existe más. Quedaron los peronistas huérfanos, que son los que acompañan a todas esas cabezas de playa, cabezas de turco, que
mantienen dividida la cohesión del peronismo. Entonces, ¿qué pasa con él? Al lograr el enemigo, porque el enemigo es el que está actuando, es el que está invisible actuando, financiando, en fin, operando. Una operación maravillosa, o sea, una obra de inteligencia muy bien planificada. Yo la conozco por dentro, porque sé de dónde proviene y quién la generó. O sea, yo sí sé, por eso estoy hablando de algo que conozco en primera persona, no es que la leí. Entonces, fíjate vos que ha logrado, según estas conclusiones, todo ese operativo para dividir esa fuerza extraordinaria. Y es lo que tenemos ahora. Un enorme potencial que son los peronistas, pero total y absolutamente dividido, que no tienen más que la que más tiene, que es Cristina, el 30 y tantos %. Mirá vos que del 65 o 70% que sería el conjunto de la fuerza del peronismo, de los peronistas. Los peronistas unidos, y son más o menos el 70% de la población. Pero fíjate vos cuántas fracciones y cuántas facciones existen. ¿Vas entendiendo lo que son las conclusiones? Esto ya lo habían intentado hacer cuando vivía Perón, con el tema de Bandor y con el tema del doctor Matera. O sea, quisieron hacer de estos caballos de Troya impresionar frente a la... Pero Perón era muy vivo, Perón le salió adelante en el cruce y mandó a Isabelita y anuló todo el intento. Pero después, cuando muere Perón, perfecciona el argumento y ya ves los resultados. Para que veas cómo se ha ido tejiendo esto. Esto no ha sido por generación espontánea. Esto ha sido un trabajo de la inteligencia del enemigo. Y esto no lo podemos echar en saco roto nosotros. Entonces, ahora que tenemos el diagnóstico, vamos a avanzar sobre el operativo. Todo lo que está sucediendo ahora, es pero perfectamente explicable que los culpables de todo lo que sucede ahora son los peronistas. Fíjate vos qué bien está armada la cosa. O sea, los peronistas que estuvieron en el gobierno no tuvieron el absoluto dominio del poder, porque estaban fraccionados. O sea, había otros peronistas que fueron los enemigos del proyecto que estaba haciendo el sector que estaba en el gobierno. Fíjate, ellos lograron que nosotros nos enfrentáramos entre nosotros mismos y que nosotros mismos nos debilitáramos. Mira qué inteligencia. O sea, ellos no necesitaron intervenir ellos, porque en cuanto ellos intervenían sonábamos, sabíamos todo. Entonces fueron muy hábiles en mantenernos que entre nosotros nos peleásemos. O sea, los otros peronistas estuvieron en contra del gobierno de Kirchner y de Cristina. El sindicalismo, los intelectuales, los medios de prensa, en fin, todo nos armaron una cosa. Y entonces hicieron que la conclusión fuera que los peronistas éramos los culpables de todas las cosas malas que se hacían, y eso nos debilitó, fíjate vos, a tal extremo que cuando tuvimos que revalidar ese peronismo fraccionado, y no nos alcanzó, nos venció un enemigo improvisado, sin fuerza, sin coherencia, sin cohesión, sin doctrina, sin filosofía, sin partido político, sin estructura, sin nada. Nos venció con la estrategia de la planificación, con el habernos dividido a nosotros, todos los peronistas, y habernos hecho el milagro de enfrentarnos entre nosotros. Ahora bien, vos me dirás, pero es demasiado elaborado. Y bueno, decime vos la tuya. Yo estoy adentro del peronismo, o sea, yo sé lo que pasa, no es que yo estoy hablando porque lo leí en los diarios o porque me lo dijo TN o alguno de estos trasnochados peronistas que dicen que saben y siguen las doctrinas y filosofía de Perón. Yo te traigo a vos una colección de un estudio realmente concreto de la realidad. Entonces fíjate vos que
a veces sacar conclusiones te sirve enormemente para abrir los ojos, y ahora empieza la nueva etapa. Este momento es el quiebre de esa realidad. Nosotros perdimos el gobierno, perdimos el poder absoluto, nosotros no tenemos absolutamente nada de poder, y las posibilidades siguen, si seguimos así como estamos, así, no vamos a avanzar en nada. O sea, nosotros no vamos a convencer a Massa, ni Massa nos convencerá a nosotros. Al contrario, apareció Randazzo ahora, o sea, más división, fíjate, allá Randazzo, y tienen que estar financiando. De alguna forma tiene, o si Randazzo tiene medios, no lo van a tocar a él para no tocarles su parte de moverse, su capacidad operativa económica. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos en esta situación generalizada de los caballos de Troya con dirección propia, individuales, nosotros no tenemos la más remota posibilidad de volver a tomar el poder. Podemos tomar el gobierno fraccionado y condicionado con el poder corporativo, que tenemos que negociar hasta el precio del gas, del agua, de la luz, de la comida, de los peajes, en fin, todo. No tenemos poder. ¿Qué pasaría si nosotros lográsemos la unidad? Y sería un anunciamiento, un alumbramiento, sería que volvería a renacer Perón. ¿Te das cuenta? Sería que volvería el renacimiento de Perón. Y eso no tenemos posibilidad de hacerlo. ¿Te das cuenta entonces por qué? ¿Por qué el peronismo es el culpable de todo esto? Porque han sido tan inteligentes nuestros enemigos que nos han hecho que nosotros seamos nuestros propios verdugos. Mirá vos qué bien hecho el trabajo. O sea, hemos terminado, no que los enemigos del país, que realmente sean los que han destruido la Argentina, sino que lo ha destruido el peronismo. Te dejo este análisis porque posiblemente no lo vayas a escuchar en ninguna parte. Y sí te puedo asegurar con soberbia de que esta es la realidad, esta es la única verdad. Aquí no hay otro cuento. Cualquiera que venga a contraponer algún argumento sobre esto que se ha planteado ahora, no tiene idea de lo que está diciendo. Esta es la realidad. Esta es la verdad sobre el peronismo. Nosotros somos los propios culpables de lo que está pasando hoy, pero te he explicado por qué. O sea, fíjate vos, hoy hemos hablado de conclusiones y me gustaría que intervengas en esto, pero que intervengas para mejorar la propuesta, no que vengas para joderme y tratar de descalificarme. Eso no te va a ayudar. Porque vos no podés descalificar esta gran verdad que he planteado yo en este momento. Yo he planteado una gran verdad. Y entonces vos no me podés venir a descalificar. Vos tenés que, si no la conocés la historia, tenés que recurrir a informarte para ver si esto que yo he sostenido en estas conclusiones carece de veracidad. Eso es lo que debes preocuparte. Si esto que se ha planteado hoy aquí carece de veracidad, si no es así.